¿Qué es el amparo? El amparo es un juicio que sirve para combatir actos o normas que violan derechos humanos. Ese es su principal objetivo. Lo que pretende es guardar la regularidad constitucional. Es un mecanismo para proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Después de la reforma de 2011, ¿qué consideras que es lo más relevante? En ese año hay dos reformas importantes que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del amparo, que es la reforma constitucional de amparo y la de derechos humanos. Y se tienen que analizar de manera conjunta. La de derechos humanos lo que hace es cambiar la denominación de ese primer capítulo del título primero. Se deja atrás el término de garantías individuales y se cambia por el de derechos humanos. Y no es nada más un cambio de nombre, porque mucha gente dice, bueno, no pasó nada. Yo creo que el cambio es profundo. Y básicamente consiste en reconocer la importancia de los derechos humanos no como mecanismos de procedimiento, sino como algo sustantivo. Entonces se cambia este nombre, se utiliza el término de derechos humanos, pero además en el artículo primero se dice que en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos todas las personas, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y esto sí es un cambio importante, a pesar de que antes de la reforma se podría decir que los tratados internacionales ya formaban parte del orden jurídico nacional. Lo cierto es que muchos jueces eran renuentes al momento de tomar en cuenta derechos humanos previstos en tratados. Y la reforma no es menor, porque ahora, digamos que hay lo que algunos dicen bloque de constitucionalidad, es decir, tenemos un conjunto de derechos que están en la Constitución y en los tratados. Y además de que se amplía este catálogo de derechos, se incorporan en este artículo primero criterios interpretativos muy relevantes. El principio pro persona, por ejemplo, que dice que todas las normas de derechos humanos se tienen que interpretar del modo que resulte más favorable para la persona. La interpretación conforme, es decir, cuando un juez se tope con que una norma admite varias interpretaciones posibles, tiene que optar por la que sea más acorde con la Constitución, siempre digamos, dándole esta interpretación más favorable para la persona. Entonces, se hace esta modificación del artículo primero y otros más, pero también se modifica el amparo para incorporar figuras novedosas que se venían tratando desde mucho tiempo antes, tanto por parte de los doctrinarios en el derecho, pero también que fueron apareciendo en jurisprudencia. Entonces, incorporamos, por ejemplo, la figura del interés legítimo, se creó un nuevo concepto de autoridad. Sirve principalmente para hacer más fácil el acceso a la justicia y para ampliar la protección para las personas. ¿Qué es el interés legítimo? Son dos de las novedades más importantes en la ley de amparo. Como te comentaba, se trata de hacer más fácil las cosas y de otorgar una mayor protección en lo que se refiere a derechos humanos. Tradicionalmente, para promover un amparo, se requería que la autoridad emitiera un acto o una norma que afectara el interés jurídico. Y esto del interés jurídico es básicamente un derecho de una persona, pero un derecho, digamos, de manera directa. Y esto cerraba las puertas a un buen número de posibles afectaciones por parte de la autoridad que no encuadraban en un concepto tan esquemático y cuadrado, digamos, como el interés jurídico. Y entonces surge esta figura del interés legítimo que dice, bueno, suavicemos un poco esto, permitamos que las personas puedan promover amparos en contra de actos que no necesariamente violan de manera directa sus derechos, sino que afectan en un sentido muy amplio su esfera jurídica. El interés legítimo normalmente nace para proteger lo que se conoce como los derechos difusos o colectivos, derechos del medio ambiente, urbanísticos. Entonces, imagínate que la autoridad, digamos, si la autoridad quisiera modificar la fachada de tu casa, ¿no? De manera arbitraria, tú tendrías ahí un mecanismo con el juicio de amparo de combatir esto, ¿no? Si esto fuera inconstitucional, viola tus derechos, pero está afectando tu casa, ¿no? Y esa sería como la visión tradicional del amparo. Pero ¿qué sucede si tú vives en un centro histórico y resulta que no van a afectar tu casa, sino el portal de enfrente? No están afectando un derecho, porque el portal de enfrente no es tu casa, no es tu propiedad, pero sí hay un interés, en sentido más amplio, de que ese portal pues, se mantenga en las condiciones en las que es patrimonio cultural, patrimonio histórico, etc. Y entonces, mediante el interés legítimo, no
no nos cerramos las puertas o no nos cierran las puertas los jueces y no necesitamos que nos afecten de manera directa. Y esta figura permitiría, por ejemplo, combatir un acto de esto. Es decir, yo promuevo un amparo en contra del acto de una autoridad que pretende destruir un portal en una plaza porque comete una serie de violaciones constitucionales, ¿no? O el caso de yo contribuyente, es otro caso muy reciente además, en donde se valieron del interés legítimo porque se promovió el amparo contra la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Ingresos, creo que era el 9, que decía, digamos, eximía de las obligaciones de pagar ISR a los estados. ¿Y qué es lo que dice este grupo de personas? Bueno, a ver, no es que a mí me estés cobrando más ISR o que me estés dañando directamente, pero el hecho de que eximas a los estados del pago de este impuesto se traduce en una afectación en sentido amplio porque afectas la hacienda pública, ¿no? Entonces, básicamente, de eso se trata este concepto del interés legítimo. Es decir, hacer las cosas más fáciles y que ampliar la protección. ¿Cómo se define el concepto de autoridad en la nueva ley de amparo? Esta es otra de las novedades muy importantes de la ley de amparo y uno de los conceptos más digamos, polémicos, si se puede decir, a lo largo de la historia de este juicio, porque dependiendo de cómo definamos a la autoridad, que es quien emite el acto o la norma que viola los derechos fundamentales y contra la cual nos estamos protegiendo, se amplía o se restringe el acceso a la justicia. Y, por ejemplo, durante mucho tiempo, principios del siglo XX, se decía, bueno, las autoridades son solo aquellas que tienen el uso de la fuerza pública. Y claro, eso dejaba fuera del concepto de autoridad a muchas autoridades que podían afectarnos a nosotros, pero que no tenían el uso de la fuerza pública. O, por ejemplo, piensa en los famosos organismos descentralizados, que forman parte de la administración pública, pero que en un principio no se consideraban autoridades porque decían, bueno, estos entes tienen personalidad jurídica distinta, son algo diferente al Estado y entonces, por lo tanto, no pueden ser considerados como autoridad. Cuando en la realidad estos entes pueden ocasionarnos daños, ¿no?, importantes. Y fue un concepto con el que se fue batallando, digamos, con el que fuimos peleándonos durante mucho tiempo. Jurisprudencialmente se llevaron a cabo desarrollos importantes y lo que hizo la ley de amparo fue recoger buena parte de los avances que se llevaron a cabo en la jurisprudencia e incorporarlos. Y uno es de la autoridad para efectos de amparo. Y la ley te dice, se considera la autoridad para efectos de amparo aquella que pueda afectar de algún modo situaciones jurídicas, de manera unilateral y un elemento importante, independientemente de su estructura formal. Con esto lo que quiso hacer la ley es, no me importa si esto es un descentralizado, si es el Estado o no. Entonces, otra vez, el objetivo, el propósito era ampliar la esfera de protección. Pero posiblemente la mayor novedad cuando hablamos de autoridad sea la posibilidad de señalar como autoridades a los particulares. Y la ley con buen tino reconoce que los particulares en ciertas circunstancias se comportan como autoridades y tenemos que darle alguna herramienta a las personas para que se defiendan de este tipo de actos. Un ejemplo muy claro, pensemos en una liga deportiva. Si una liga deportiva que es un ente privado, no es parte del gobierno, no necesariamente tiene que serlo, dice en su reglamento, yo no permito que ningún equipo contrate a personas de determinada preferencia sexual. Antes esto podría ser motivo de algún tipo de sanción, pero el amparo no procedía en contra de un acto de este tipo porque era un particular. Y en cambio ahora la ley nos permite utilizar el amparo para decir, no, tú, particular, desempeñas ciertas funciones con base en una ley, la ley del deporte, estás llevando a cabo actos equivalentes a los de la autoridad, por lo tanto, te ubicas en esa categoría y por lo tanto puedo combatir ese acto, en este caso sería discriminatorio, por violar el derecho humano, no discriminación. Diagnóstico de la implementación de la nueva ley de amparo. Yo creo que hay un principio de avance. Ha sido una ley y una reforma complicada porque sí implica un cambio. Es decir, sí hay que cambiar la mentalidad, hay que entender los problemas jurídicos de otro modo. Muchas personas dicen que implica esto un cambio de paradigma. Yo no sé si es para tanto, pero sin duda que implica un cambio en la manera en la que se aplica el derecho
Y una ley como estas, como la ley de amparo y este tipo de reformas, su éxito depende en muy buena medida de lo que hagan los tribunales. Y entonces, en la medida en que tengamos jueces que entiendan las necesidades que enfrentamos, que entiendan las novedades de la ley de amparo y que no se queden en un plano muy formalista, en esa medida tendremos una buena ley de amparo y veremos beneficios reales, es decir, una mayor protección de derechos humanos. Ha sido complicado porque imagínate algún juez que llevara toda su vida trabajando con la ley de amparo anterior y de repente viene esta ley que lo pone en contacto con estos conceptos como la autoridad, el interés legítimo. No es fácil. Y ciertamente se corre el riesgo de contar con una nueva ley que se quede en el papel, que no se lleve a la práctica. Pero creo que están haciendo avances. El Poder Judicial creo que falta camino por recorrer, pero va en la dirección correcta.